Fíjese que a México le falta al menos un año más para recuperar el Producto Interno Bruto per cápita que tenía en 2018, luego del impacto que tuvo la emergencia sanitaria en 2020 por el COVID, por la pandemia de COVID. Esto lo expone la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en las conclusiones de un estudio. Vamos a platicar con Enrique Cárdenas, él es comisionado y encargado del sector económico de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, con todo tu auditorio. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Enrique. Hola Rogelio. Oye, Enrique, pues Pues ¿qué nos puedes decir de esta conclusión, de estos análisis o conclusiones a los que llega esta comisión independiente? Pues mira, efectivamente el impacto en México fue muy fuerte. Bueno, en todo el mundo fue importante, pero en México fue todavía mayor debido pues, a la manera como se respondió a la propia crisis generada por el COVID. Recordemos cómo se colapsó la economía, sobre todo los sectores de servicios, cuando se mandó a la gente a su casa y que no hubo recursos para poder mantener niveles de ingreso mínimos. Y esto generó pues entonces un aumento de la pobreza de la gente por abajo de la 40 y pico por ciento de la gente por abajo de la línea de pobreza por ingresos, lo que eventualmente pues constituyó una muy lenta recuperación económica a lo largo de los siguientes años, ya en el 2021, 2022 y 2023. Entonces, México, digamos, se distinguió por haber invertido una cantidad muy, muy pequeña de su Producto Interno Bruto en apoyos a la población y fue esto básicamente lo que hizo que fuera mucho más lenta esta misma recuperación. Por eso es que la conclusión a la que se llega es que todavía a fines del 2023 la economía está pues apenas por encima del nivel del 2018 en términos generales, pero en términos per cápita todavía se encuentra por debajo. Así es que sí tenemos una situación especialmente difícil en ese sentido, más allá de la parte fundamental de las muertes que hubo. Y como este mismo reporte dice, Darío, tenemos un exceso de muertes muy, muy elevado, 800 y pico mil muertes, y luego el análisis que se hace sobre cuántas muertes fueron evitables, es decir, cuántas, tomando en cuenta el sistema de salud en México, su situación particular, la prevalencia de ciertas enfermedades, comparado con otros 117 países, además de México, se pudieron haber evitado y el número es enorme. Estamos hablando de que casi 300,000 personas, su muerte pudo haber sido evitada. Entonces, el drama es sin duda económico, pero el drama todavía mayor es en términos humanos. Y bueno, de lo que se trata es en saber qué fue lo que pasó, por qué fue lo que pasó y que se trate de evitar pues un problema de esta magnitud en el futuro, cuando cuando volvamos a tener otra pandemia que la tendremos en el futuro, sin duda. Esa es la idea. Sí, por supuesto, esperemos que no llegue pronto, Enrique, esta situación. En la parte del sector salud que nos refieres, no solamente por el exceso de muertes, ¿cómo se encuentra el sector salud luego de todo este proceso? Habría la impresión de que pues todavía está muy lastimado. Sí, pues efectivamente la serie de medidas que se tomaron fueron vamos, a mucho destiempo. Recordaremos que el Seguro Popular fue eliminado y se trató de establecer el INSABI, el, eh, que acabó fracasando. Esto justo al inicio del 2020 y entonces después fue también reemplazado por lo que sería el IMSS Bienestar y es donde se está queriendo pues poner todo, así que todas las canicas y bueno, todavía dista mucho de poder tener el nivel que deberíamos de tener. Entonces, de por sí, un sector que históricamente, bueno, que había venido reduciendo
su inversión en el sector salud se colapsó y pues esto hizo que aumentara todavía más el número de muertes. Pero el análisis interesante de la comisión es justamente tratar de distinguir cuánto es por el exceso de muertes, cuánto es por COVID solamente, es decir, la gente que se iba a morir pues por la propia pandemia, pero cuántos pudieron ser evitados. Y ese me parece que es uno de los hallazgos muy, muy relevantes de la comisión. En términos económicos, estas pérdidas, ¿cuánto representan y cómo precisamente cómo se pudo haber ahorrado evitando tanto deceso por esta pandemia? Pues mira, el gobierno lamentablemente no quiso gastar más allá del 1 pico % del PIB en medidas que pudieran paliar la crisis, muy distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Argentina, en donde sí hubo un aumento significativo, digo, de 4%, 5%, 8% del Producto Interno Bruto en algunos de estos países, que sí efectivamente elevó la deuda en aquel momento, pero que permitieron estos recursos paliar la pérdida de ingresos. Y en ese sentido, pues tenemos que, cuando dices cuánto se pudo haber cuantificado, bueno, si vemos la pérdida de PIB que hay y de lo que pudo haber sido, pues ahí tienes una idea de cuánto cayó. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las tendencias del Producto Interno Bruto, ve cómo se colapsa en el 20, luego se recupera despacito y hasta la fecha todavía no acaba de recuperarse, y uno ve el promedio de esta misma trayectoria en países semejantes a México, pues uno ve diferenciales de 3, de 4, de 5 puntos porcentuales del PIB año con año. Y esas diferencias justamente pueden sumarse y ver de qué tamaño fue el descalabro económico en el corto plazo. Todavía sin contar lo que podrá ser en mediano y largo plazo, porque al final de cuentas esta caída en el PIB no solamente es en el momento en que ocurre, sino la repercusión que tiene sobre la inversión hacia adelante. Y ahí es en donde tenemos también una pérdida de producto hacia adelante. Lo mismo que pasa en educación, lo mismo que sucede en salud mental, lo mismo que sucede en el propio sistema de salud, que va a haber rezagos a lo largo de muchos años para generaciones enteras de niños y de adolescentes, y no se diga, por ejemplo, el número de personas, en México la pandemia le pegó fuertemente a las personas que estaban arriba de 35 años de edad, y eso, a diferencia de muchos otros países, y eso dejó muchísimos huérfanos. Estamos hablando de alrededor de 215,000 huérfanos que quedaron en México a raíz de la pandemia. Y esto pues naturalmente tendrá repercusiones a mediano y largo plazo también. Así es que la cuantía económica es difícil de calcular, se podría hacer midiendo estas diferencias, pero pues hay que proyectarlo incluso hacia el futuro. Entonces, de cualquier manera estamos hablando de digamos, cantidades enormes y sobre todo de vidas humanas que si no murieron, sí tendrán un cambio en la trayectoria vital, en la trayectoria de trabajo, hacia adelante. Enrique Cárdenas, comisionado y encargado del sector económico de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, muy agradecidos por permitir la comunicación contigo esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias y pues enhorabuena, buenas tardes. Buenas tardes.